Ubicado en la zona norte de la ciudad de casi 80.000 habitantes, me refiero a la ciudad correntina de Goya, está ese estadio que vimos llamado Ramón Cacique Oviedo, que pertenece a Huracán Fútbol Club de la ciudad de Goya, conocido como Los Zabaleros. A ese estadio llegaba este Atlético San Jorge, que presentaba una novedad en su equipo titular y era el debut de Santiago Virolo, jugando con la casaca número 3. Enfrente, el conjunto de Huracán, con su indumentaria tradicional, predominantemente celeste, con una franja cruzada en su pecho blanca y azul. Así se presentaban los dos equipos bajo el arbitraje de una terna de Quitilipi, en la provincia de Chaco. Sebastián Ibáñez, árbitro principal, Ángel Cisterna y Gustavo González, los asistentes, todos ellos, insisto, de Quitilipi, en la provincia del Chaco. Les mencionaba que del lado de Atlético San Jorge había la novedad entonces del ingreso de Santiago Virolo en lugar de Jesús Espinosa, que fue suspendido, que recibió una fecha de sanción por haber llegado al límite de 5 tarjetas amarillas. Y otro que tuvo la misma situación es Mauro Cuberli, que también llegó a la 5ª tarjeta amarilla y fue reemplazado en este caso por Daniel Verón, los dos jugadores suspendidos del sector izquierdo del equipo de Atlético San Jorge. Muy buena presencia de público, realmente destacado esto en el estadio de Huracán. Y los primeros movimientos, además de las ausencias de Espinosa y Cuberli, Atlético San Jorge no podía contar con Francisco Cruz, que aunque no se venía desempeñando como titular, no podía estar en el equipo por la expulsión que sufrió ante Coronel Aguirre. Y primeros movimientos de un partido que de arranque nomás lo va a mostrar a Atlético San Jorge parado, tratando de lucharle el balón y el partido en la mitad del campo de juego. Veíamos recién un remate que terminaba siendo controlado por el arquero Paniego. Aquí una llegada para Huracán de Goya, un centro que parecía remate de arco, en realidad no centro, que se va por detrás del arco, pero la chance más clara es la que se da en primera instancia y es la que tapa Damián Turco. Aquí vemos la llegada del jugador de Huracán, rápido en la salida. Turco cubre el arco y le impide al volante del equipo correntino convertir el primer gol del partido. Atlético va a tener sus posibilidades y de hecho se va a poner en ventaja apenas superado el primer cuarto de hora. Subida por la derecha de Carrizo, remate de Monesterolo que se va muy pero muy cerquita del palo del arco defendido por Ariel Paniego, el buen arquero del equipo de Huracán. Vemos de nuevo el centro de Carrizo y la definición de Monesterolo, cuyo remate se va muy cerquita del palo. Del lado de Atlético San Jorge, la formación inicial fue con Damián Turco, su arquero, en el fondo el 4, Juan Manuel Navarrete, el 2, José Fernández, el 6, Leonardo Gómez y el 3, Santiago Virolo. Lo dicho, el único cambio en esa defensa con respecto al partido ante Coronel Aguirre. En el mediocampo por la derecha, Alejandro Carrizo con la 8, la 5 para el capitán Marcos Comba y la 11 para Daniel Verón. El enganche fue el chango Alejandro Aguirre y los delanteros el 7 Mauro Albertengo y el 9 Sebastián Monesterolo. Los titulares de Juan Alberto Barbas, que allí vivía el partido prácticamente pegado a la línea. Aquí el que ingresa por el sector opuesto, por la derecha, es Alejandro Carrizo, que tenía esta posibilidad a los 14 de la primera etapa. El centro de Verón, primero Monesterolo, que no consigue controlar, la pelota le queda a Carrizo, que saca el remate y la buena respuesta del arquero Paniego le impide al rafaelino conseguir el primer gol del partido. Al técnico del conjunto local, a Juan Manuel Vázquez, el árbitro le pedía que se ponga una pechera porque el color de su indumentaria confundía con los jugadores titulares. La pelota hacia el área, enviada por el número 10, Lizardo Francolini, que era controlada por Damián Turco. Y aquí nace la jugada del primer gol de Atlético San Jorge. La recupera Navarrete, lo asiste
a Mauro Albertengo, gira en el área y después es víctima de un claro foul. Mírelo en la repetición, si le quedó alguna duda en la primera imagen, mírenlo en la repetición, hay una fuerte falta desde abajo del defensor del conjunto correntino que va a convertirse en el penal, la decisión que tomaba el árbitro del encuentro. Aquí lo vamos a ver, cuando engancha termina impactándolo desde abajo el defensor de Huracán, y la posibilidad para Sebastián Monesterolo a los 18 de esa primera etapa de abrir la cuenta, de poner en ventaja a Atlético San Jorge. Vamos a ver la ejecución del número 9 de Atlético San Jorge, que va a ser certera, precisa, cambiándole el palo al arquero Paniego, y de esa manera Atlético San Jorge conseguía algo para nada sencillo jugando como visitante en este torneo Argentino B, quiero decir, que es ponerse en ventaja, sacar la primera diferencia del partido apenas superado el primer cuarto de hora. Vemos de nuevo la ejecución de Monesterolo cambiándole el palo al arquero Paniego, y Atlético San Jorge en ventaja por 1-0. Me queda todavía repasar la formación del equipo local, la formación de Huracán, que tuvo del 1 al 11 a Ariel Paniego, el 2 Mauricio Benítez, el 3 Javier Valenzuela, el 4 Maximiliano Ruiz Díaz, el 5 Mauricio Bernel, el 6 el capitán Manuel Acebo, el 7 Facundo Sosa, el 8 Sebastián Falcone, el 9 Juan Longhini, el goleador que tiene este conjunto correntino, el 10 Lizardo Francolini y el 11 Juan Sánchez. Respecto de la presentación anterior de Huracán Corrientes, que había sido con derrota en Sunchales, Juan Manuel Vázquez había dispuesto 2 cambios: el ingreso de Benítez, regresando de una suspensión de 5 amarillas por Marcelo Gómez, y Sebastián Falcone reemplazando a Alejandro Verón en un cambio táctico. Atlético San Jorge, casi de un ataque, termina sufriendo un gol en contra, porque tratando de ordenar el juego, fueron hacia atrás, Comba terminó dándosela a Damián Turco. Damián Turco controla primero, saca el remate que rebota en el delantero Longhini de Huracán de Goya, y su rebote se va desviado pero cerca del palo del arco defendido por Damián Turco. El buen jugador Longhini envía este centro que ninguno de sus compañeros alcanza a conectar, y Carrizo consigue rechazar ya saliendo del área. Arranca la jugada por Francolini, de Francolini pasa por Bernel, otra vez le llega al número 5 de Huracán, y el remate que Damián Turco manda al córner. Al encontrarse en desventaja, ustedes van a ver que a partir de allí Huracán va a ser el equipo que va a contar con algunas chances más, aunque Atlético San Jorge va a tener acaso la más clara después del gol en los pies del chango Alejandro Aguirre. Ya vamos a estar repasando esa jugada realmente clara para Atlético. Aquí el que lo intenta con su remate es Falcone, sobre cerca de la media hora del primer tiempo. Fíjense el pase atrás de Longhini para Falcone, el remate que Turco manda por arriba del travesaño con los puños, en una jugada parecida al vóley acaso. Va a venir un centro que va a caer sobre el área de Atlético San Jorge. Ningún jugador de Huracán que consigue conectar, el rechazo le queda a Bernel y su remate se va por arriba del travesaño. Descansan un ratito en la tarde del sábado, una tarde a pleno sol, allí a la vera del río Paraná, con bastante calor, con bastante humedad. Por eso el árbitro decidía darles unos instantes para que se rehidraten los jugadores de ambos conjuntos, y otra vez al campo de juego, en este caso con una pelota parada favorable a Huracán, el remate que rebota en la barrera vuelve a quedarle al capitán, a Acebo, el número 6 de Huracán. Tras el rebote para el número 8 Falcone, el centro que no pueden conectar los jugadores de Huracán. A esa altura del partido
después de aquel arranque parejo en el cual Atlético había sacado la diferencia, era Huracán el que tenía la mayor cantidad de posibilidades, pero esta es la más clara que tuvo Atlético San Jorge después del gol en esa primera etapa. Fíjense, le dan espacio y tiempo al Chango Aguirre para acomodarse, saca el remate, una notable estirada del arquero Paniego, llegando allí bien abajo de su palo y mandando la pelota al córner. Era la chance que tenía Atlético de estirar esa diferencia de un gol que había conseguido. Gana en velocidad Albertengo, manda el centro, pero justo alcanza a salvar el jugador Valenzuela. El pase hacia Albertengo había sido de Marcos Comba. Huracán lo seguía intentando, Francolini combinaba con Bernel, el 5 que enviaba el centro, que rebotaba en José Fernández y la pelota se iba al córner para el conjunto correntino. Otra subida por aquel sector, por el sector izquierdo del ataque, por la derecha de la defensa de Atlético San Jorge, pero la defensa que alcanzaba a salvar, aquí la gente local reclamó penal. Me parece que no fue y además me parece que fue fuera del área. Si hubiese sido falta, si el árbitro hubiese considerado falta, sería fuera del área. El que sale fuera del área es el arquero Paniego, que alcanza a rechazar el balón cuando llegaba con algo de riesgo un jugador de Atlético San Jorge. Otra vez el sector izquierdo del ataque es el que desde el cual envía el centro pasado y después la defensa de Atlético que consigue rechazar. Así ocurría una vez y otra. El primer tiempo, insisto, la segunda mitad del primer tiempo, esta es la más clara que tiene Huracán sobre el final prácticamente ya de la primera etapa, donde casi consigue la igualdad. Habilitación para el jugador Falcone, que va a enviar el centro atrás, y después Longini define, pasa por arriba del travesaño a penitas el remate del número 9 de Huracán de Goya, que podría haberse convertido en la igualdad para el conjunto local. Aquí combina Navarrete con Albertengo, la pelota rebotada que se va al córner, pero van a ser ya las últimas imágenes de un primer tiempo que se iba a ir así, con triunfo parcial de Atlético San Jorge por 1-0. Ibáñez marcaba el centro de la cancha y Atlético afrontaba el resto del partido con una ventaja interesante de un gol que se va a convertir prácticamente en el arranque del complemento en una diferencia de 2 goles favorable al representante de la Liga Departamental de Fútbol San Martín en la 4ª categoría del fútbol nacional. Así se iban al descanso para recuperar energías y para afrontar el complemento. Huracán va a salir a intentar buscar el empate, pero no va a hacer más que sufrir apenas por los 5 minutos del complemento el segundo gol en su contra. Amenazaba a Albertengo en este pelotazo largo, no alcanzaba a controlar el 7 y la pelota era controlada por Paniego. Un pelotazo largo, el arquero rechaza, la pelota le queda a Albertengo, que engancha ante Benítez y después saca este potente remate que vence la estirada del arquero y de los defensores y que pone a Atlético San Jorge 2 goles arriba, 2-0. Ganaba el conjunto uruguayo cuando por delante estaba prácticamente todo el segundo tiempo. Vamos a ver de nuevo la buena definición de Albertengo. La salida en falso del arquero, que le deja la pelota en los pies al jugador de Atlético. Después la media vuelta, el enganche haciendo pasar de largo a Benítez y el remate certero al segundo palo rasante que ponía el partido 2-0. Si era importante la diferencia de un gol conseguida en el primer tiempo, imagínense lo que era estar ganando el partido por 2 goles en el complemento. Y Atlético tenía una posibilidad más. Buena combinación de Monesterolo para Comba, que llegaba al área rival, pero después se quedaba sin ángulo para el remate del capitán de Atlético y la defensa de Huracán alcanzaba a rechazar. Primeras variantes en el partido tras
otra posibilidad para Huracán. A los 8 del complemento, Rodrigo Saracho reemplazaba a Francolini en el conjunto local, un remate que se iba muy arriba del travesaño de uno de los volantes del conjunto correntino, salida del fondo de los Zabaleros, como se los conoce a Huracán, recupera el Chango Aguirre, de Aguirre para Verón, el remate débil del 11 que rebotado queda en las manos de Paniego cuando pedía por el otro sector el goleador Sebastián Monesterolo. Carrizo, con algún inconveniente físico, debe ser retirado en camilla y atendido por el doctor Federico Rota. En su lugar ingresaba Agustín Ceballos, esto pasaba a los 14, un ratito después, a los 18, Jorge Quique Álvarez reemplazaba a Bernel en Huracán, un Huracán que seguía yendo, obligado por el resultado, iba en busca del arco de Damián Turco. El centro le quedaba al capitán Acebo, buena pared que termina quedando para el jugador número 7, para Sosa de Huracán, que se tira en el área pero no compra. El árbitro Ibáñez por eso deja continuar la jugada. Vamos a ver de nuevo la combinación de Acebo con Longini, el pase para Sosa. Parece haber un manotazo, de todas maneras tardía y exagerada la caída del jugador de Huracán, por eso el árbitro deja seguir, algo que no va a ocurrir unos instantes después de esa situación, en la cual Huracán va a acceder al descuento en otro centro que va a quedar en este caso con una falta de José Fernández sobre el jugador Longini. Ya Huracán se iba adelantando cada vez más, merodeando, rondando el arco de Damián Turco, y esta es la jugada en la cual el árbitro marca la pena máxima. Más allá de los reclamos de José Fernández, vamos a ver la jugada reiterada. Hay un abrazo de ambos jugadores, el que termina cayendo es el 9 de Huracán y el árbitro marca la pena máxima. Vemos el centro, allí van a ver ustedes cómo apareados con el brazo detrás de la cabeza de José Fernández, el brazo de José Fernández detrás de la cabeza de Longini, Longini que cae en el área y el árbitro que marca la pena máxima cuando corrían ya casi media hora del complemento. Quedaban por delante solamente 15 minutos y Atlético estaba ganando 2-0. En el momento previo a la ejecución del penal, dos cambios. Sergio Valenzuela con la 17 reemplaza a Javier Valenzuela con la 3 en Huracán, y Pablo Gastelú con la 17 reemplaza a Mauro Albertengo con la casaca número 7 en Atlético San Jorge. Tras esa situación va a venir la ejecución del penal realizada por el goleador Juan Longini, que más allá de que Damián Turco adivina el palo hacia dónde va a ir el remate, consigue el descuento para Huracán de Goya. Vamos a ver de nuevo el remate preciso, potente y bien esquinado que le impide a Damián Turco, más allá de haber adivinado hacia dónde iba el balón, le impide al arquero de Atlético San Jorge tapar esa pelota, y por eso Huracán se ponía a 1 de la igualdad cuando quedaban 15 minutos por jugar del partido. A los 41, pasó muy poquito entre ese gol y los 41, va Nicolás Angelinetti a la cancha en lugar de Sebastián Monesterolo. Aquí cae Pablo Gastelú, no hay mayores reclamos, cae dentro del área el número 17 de Atlético San Jorge, y nos acercamos al momento final del partido en el cual Huracán va a conseguir una remontada que tiene mucho de heroico realmente para el equipo correntino, más allá del sabor amargo que le genera a Atlético San Jorge, porque de pasar de estar perdiendo a pasar a ganar, lo va a conseguir el equipo local en tiempo ya adicionado al reglamentario. Corren los últimos instantes de los 90 minutos. Huracán seguía yendo hacia el arco de Damián Turco, pero Atlético aguantaba, soportaba el triunfo. Estaba todavía 2-1, un gol arriba el equipo de nuestra ciudad. Un cabezazo que se va desviado después de algunos agarrones en el área,
y Atlético que también va a tener alguna aproximación de Aguirre para Gastelú. Gastelú va a combinar con Nicolás Angelinetti, que intenta llegar al área, pero es rechazada la defensa por uno de los defensores de Huracán de Goya. Y nos vamos acercando al minuto 45 del complemento. En este centro, en este rechazo y en esta pirueta realmente notable del jugador de Huracán para el 2-2. Miren la particularidad. Un particular, un simpatizante, uno cree, de Huracán dentro del campo de juego y allí peleándose con Damián Turco para quedarse con el balón. Por suerte no pasó a mayores, por suerte el arquero de Atlético no tuvo ningún inconveniente más allá de ese encontronazo, pero la verdad que es una irregularidad que un particular esté en el campo de juego y que además se meta a festejar dentro de la cancha. Puntualmente, abrazándose como si fuese un jugador más. Esto, uno de los datos. El otro, la notable resolución de media chilena del jugador Longini, que es el responsable de poner el partido 2-2. Allí la policía se llevaba a esta persona que no debía estar dentro del campo de juego y lo sacaba de ese sector. Bueno, el partido estaba 2-2. Más allá de que estaba ganando 2-0, no era un resultado despreciable para Atlético. Siempre sumar de visitante es importante, pero todavía al conjunto uruguayo le quedaba un mal trago más, ya en tiempo adicionado al reglamentario. Huracán, claro, imagínense ustedes, agrandado por haber remontado un partido que era absolutamente adverso, iba hacia adelante tratando de quedarse con todo, claro, ya les digo, envalentonado por haber conseguido la igualdad. Un par de enganches, el centro y el rechazo de Navarrete. Atlético ya se defendía cerca de su propio arco, cerca de su propio portero Damián Turco, y en una jugada va a quedarse sin nada. Pero antes, esta posibilidad clarísima para Atlético. El Chango Aguirre lo asiste muy bien a Pablo Gastelú, que más allá de primero no poder controlar bien, tiene una posibilidad concreta de remate al arco, pero su disparo se va a ir desviado. Vemos de nuevo la contra que había arrancado en los pies de Angelinetti, que pasaba por Aguirre, que de Aguirre iba a Gastelú. Primero le queda un poquito atrás el balón, pero puede acomodarse, tiene tiempo para hacerlo. Cuando le achicaba a Paniego el arco, el remate del jugador de Atlético se va desviado. Y la respuesta a esa situación favorable al equipo sanjorgense va a ser el tercer gol de Huracán. En este rechazo que toma el jugador Acebo, la jugada va a derivar hacia el sector derecho del ataque, hacia la izquierda de la defensa. La pelota le queda a Facundo Sosa, intenta primero un pase a su compañero, el rebote lo favorece, de frente al arco supera a uno de los defensores y define cuando el reloj ya marcaba los 48 minutos del segundo tiempo. Un triunfo sumamente festejado para el equipo correntino por la situación en la que se da, y obviamente la contracara es una derrota lamentada por la gente de Atlético. Fíjense, primero intenta el pase, el rebote en Gómez, le queda de nuevo a Facundo Sosa, que después define bien en contra de un palo, dejándolo sin oportunidades a Damián Turco y poniendo lo que ya iba a convertirse en el resultado final del partido: Huracán de Goya 3, Atlético San Jorge 2, que más allá de ir ganando durante la mayor parte del partido, de hecho durante 60 minutos estuvo 2 goles arriba y durante 90 estuvo ganando el partido, pero en los últimos 3 minutos del encuentro se va a quedar con las manos vacías y va a sufrir una derrota que achica el margen de error para el equipo sanjorgense, que acumuló la 4ª derrota consecutiva jugando en condición de visitante, donde hace 5 partidos que no gana. Atlético igualó 0-0 con Coronel Aguirre en el inicio de este año,
Después perdió con Ben-Hur 2-1, perdió con Sportivo Patria 3-2, perdió con Textil Mandillú 2-0 y ahora cayó ante Huracán de Goya por 3-2. Una derrota que lleva a la campaña de los dirigidos por Juan Alberto Barbas a 9 triunfos, 6 empates y 8 derrotas, con 29 goles a favor y 32 en contra. Tiene 4 puntos en la zona. Atlético San Jorge quedó en la última colocación. Del lado de Huracán, 8 puntos, venía de perder 3-2 ante Unión de Sunchales en la única derrota de esta segunda fase para los correntinos, que ahora tienen 2 triunfos, 2 empates y esa derrota que mencionábamos con 10 goles a favor y 8 en contra.